Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de estadística y probabilidad. El día de hoy hablaremos de la distribución normal o gaussiana. La distribución normal o gaussiana se define de la siguiente manera. Se define como f de x, el cual es 1 sobre raíz de 2 pi sigma, donde sigma es la desviación estándar, y tenemos este exponencial, donde obviamente la función exponencial, y tenemos como argumento de la función exponencial menos un medio, y la fracción entre esta diferencia, que sería el valor de la variable aleatoria continua, porque la distribución normal o gaussiana es una distribución continua de probabilidades y mu sería la media. Entonces tendríamos que la desviación estándar, como mencioné, sería raíz de npq, como la distribución binomial que vimos anteriormente. Obviamente x es la variable aleatoria y mu sería la media, la cual tiene valores n por p como la distribución binomial. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Veremos que x va a ser o va a estar determinada por una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Eso básicamente es esta densidad de probabilidad. Ahora, ¿por qué es una densidad de probabilidad? Pues porque básicamente cuando yo vaya a calcular las probabilidades, tengo que calcular las probabilidades tengo que calcular las áreas bajo las curvas de esta forma. ¿Cómo son esas curvas? Son estas campanas que aparecen acá, que son las famosas campanas de Gauss. En estas tres curvas yo he graficado esta función que aparece acá, teniendo en cuenta una desviación o un valor de la desviación estándar, sigma igual a 1 y diferentes valores medios, el cual sería menos 2, 0 y 4. Es decir, que el centro de esas campanas van a estar en las posiciones x igual a la media. Entonces aquí gráficamente, aquí he graficado x versus f de x. Muy bien. De la misma manera yo puedo obtener, digamos, una distribución tal que acá voy a tener una desviación estándar sigma igual a 1 y una desviación estándar sigma igual a 0.5. Entonces, como yo mencionaba en videos de la parte en la cual calculamos desviaciones estándar para, digamos, utilizando tablas de frecuencia, yo decía que cuando uno tiene una desviación estándar muy pequeña, significa que todos los datos estaban agrupados. A eso me refería con respecto a la media o al valor medio. Y eso se ve muy claramente en esta parte que está acá, en esta gráfica que está acá, porque miren que cuando la desviación estándar es menor, 0.5 es menor que 1, miren que la curva se hace más estrecha, significa que todos los datos están más agrupados. Ahora, si nosotros hacemos un cambio de variables, esto es lo que se realiza con muchísima frecuencia y vamos a aprender a utilizar acá dentro de este video. Si uno realiza este cambio de variables, donde definimos la variable estándar z, la cual básicamente sería x menos mu sobre sigma, entonces yo voy a tener que la distribución gaussiana con esta nueva variable va a ser una distribución de esta forma que aparece acá. Entonces nosotros aquí diríamos que esta variable o nueva variable aleatoria, la cual está normalizada, va a estar dada o relacionada con una distribución normal o gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. Entonces aquí nosotros ya hablamos de que esa función densidad de probabilidad va a estar dada por esta expresión de aquí y siempre vamos a trabajar con ella. O sea, todos los valores que nosotros tengamos los vamos a transformar. Ya vamos a ver por qué se transforman, cuál es la ventaja de eso. Bien, entonces, cuando uno realiza la gráfica de esta distribución ya normalizada con respecto a la variable z, uno tiene en cuenta lo siguiente. Miren que para valores de z entre menos 1 y 1 vamos a tener valores de probabilidad del 68.2%. Ahora, como la curva es totalmente simétrica, entonces el área bajo la curva del lado derecho va a ser igual al área bajo la curva del lado izquierdo. Y aparte de eso, el área bajo la curva integrando desde menos infinito a infinito me da igual a 1. Y digo integrando porque miren que esto es una distribución de probabilidad continua. Entonces no puedo hacer las sumatorias, tengo que hacer integrales. Y como tengo que hacer integrales, entonces, como vimos en un video anterior,
Esto que está aquí sería una densidad de probabilidad y la probabilidad sería, repito, el área bajo la curva. Entonces, entre 0 y 1 voy a tener una probabilidad del 34.1%, entre 1 y 2 tendría una probabilidad del 13.6% y entre 2 y 3 una probabilidad un poco más pequeña. Bien, no he puesto el valor ahí para que no se haga muy engorroso. Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionan o cómo vamos a calcular las áreas bajo estas curvas. Vamos a empezar por lo más simple, vamos a calcular probabilidades. ¿Listo? En este video nos vamos a dedicar a calcular esas probabilidades. Entonces, si nosotros tenemos ya nuestra variable normalizada a la nueva variable estándar z, entonces yo voy a calcular, repito, las probabilidades realizando el cálculo de esta área que está aquí, que he puesto aquí en verde. ¿Listo? Repito, es la curva amarilla, es la gráfica de la distribución normal, es decir, tenemos nuestra campana de Gauss acá. Ahora, ¿cómo se calcula el área bajo la curva? Entonces, como mencioné, si voy a calcular el área bajo la curva en el intervalo 0, z sub 0, un valor de z determinado, esa área se calcula por medio de esta integral. Ahora, cada vez que nosotros vayamos a calcular probabilidades, tendría que calcular esta integral que aparece acá. Bueno, en el estricto sentido de la palabra, sí, obviamente sí. Pues porque tiene que ser así. Así es como se calculan las probabilidades. Pero resulta que algunas personas se dedicaron a calcular estas áreas bajo esta curva que está acá para diferentes valores de z. Y se crearon una tabla, la cual es una distribución normal al 50%. Esa va a ser la distribución que yo voy a utilizar dentro de este curso. Y esa distribución es una tabla parecida a lo que está acá. Obviamente es una tabla un poco más extensa que va desde los valores de z entre 0 y 4. ¿Listo? 3.9, 4. No se hace para otros valores porque, quiero decirlo de una vez, cuando yo tengo valores por encima de 4, la probabilidad de obtener o el área bajo la curva entre 0 y 4 va a ser 0.5 porque prácticamente ya he rellenado toda esta región bajo la curva. Entonces cuando yo tenga z igual a 3.9, ya sabemos que la probabilidad que está relacionada con el área bajo la curva entre 0 y 3.9, el resultado sería 0.5. Pero aquí puse una tabla no hasta 4, sino de 0 a 0.5. Vamos a ver cómo funciona. He puesto solamente esta partecita porque realmente calcular las áreas para otros valores de z se realiza de la misma manera. Lo único que es que van a cambiar los números, pero el concepto es el mismo. Entonces, si nosotros entendemos el concepto y las definiciones, pues podemos realizarlo para cualquier valor de z. Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra un evento, el cual yo he normalizado a mi variable estándar z y me da que quiero calcular la probabilidad entre 0 y 0.46. ¿Listo? Es decir, el área bajo esta curva. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Entonces, la probabilidad sería, si yo miro mi tabla, estos valores que aparecen acá en las columnas, estos decimales, son las áreas bajo las curvas, o es el área bajo la curva. La cuestión es que estos valores van a ir desde z igual a 0 hasta el valor que nosotros necesitemos. Entonces, acá, para esta tabla, vamos a hacer lo siguiente. El valor de z en la primer columna va a tener en cuenta el primer decimal. Ahora, ¿cuál es el segundo decimal? Porque aquí me están diciendo 0.46. Bueno, el segundo decimal viene acá arriba, en esta fila. Entonces, calcular el área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 0.46, pues este valor sería el que he señalado aquí con rojo. ¿Por qué? Porque 0.46 sería primer decimal 4 de 0.4 y segundo decimal 6. Entonces me voy en esta fila del 0.4 y llego hasta el 6. Entonces este valor sería el área bajo la curva entre 0 y 0.46. ¿Listo? O sea que la probabilidad sería 0.1772 o aproximadamente igual a 17.72%. Y así es como funcionan estas tablas de distribución. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí. Esta tabla de distribución va en los valores positivos
de z. Hay otras tablas en las cuales empiezan los cálculos no desde z igual a 0, sino desde z igual a menos 4. ¿Listo? Esas son otras tablas, pero utilizarlas es supremamente sencillo. Lo único es sumar este 0.5, porque recuerden que el área bajo la curva aquí en el lado izquierdo es 0.5. ¿Listo? Eso sería todo. Pero yo voy a trabajar con esta tabla que a mí personalmente me parece un poco más sencilla. Igual, eso es cuestión de gustos. Bien, habiendo entendido cómo funciona esta tablita para calcular las áreas bajo las curvas, entonces miremos algunos ejemplos adicionales. Teniendo en cuenta que esta área de aquí me determina el 50% de la probabilidad, es decir, esta área que está aquí en verde es 0.5, vamos a calcular las siguientes áreas. Entonces, calculemos el área bajo la curva para z dentro de los siguientes intervalos. Primer intervalo, entre 0 y 0.42. O sea, z pertenece a este intervalo. B, entre menos 0.42 y 0. El punto C, para valores de z mayores a 0.56 y para valores de z ya en el punto D entre 0.23 y 0.49. Entonces, primer punto, o el área bajo la curva para valores de z entre 0 y 0.42. Entonces, tenemos nuestra tablita de las áreas bajo la curva. Entonces, la gráfica, voy a hacer las gráficas para que ustedes tengan una idea de lo que yo voy a ir resolviendo. En el primer punto voy a tener la siguiente gráfica, porque el z va entre 0 y 0.42. Entonces, supongamos que este punto es el 0.42. Bien, ahora, ¿cuál es el área bajo la curva? Entonces, de la misma manera que en el primer ejemplo, tengo 0 y z igual a 0.42. Entonces voy a buscar el 0.42 en mi tabla. ¿Cuál es el 0.42? Entonces 0.4 y me voy desplazando hasta el decimal 2. 0.42. Por lo tanto, la probabilidad o el área bajo la curva normal sería 0.1628. Listo. Ahí ya está. Y se acabó el ejercicio. No hemos calculado integrales, para eso está nuestra tabla. Ahora, punto B. Calcular el área bajo la curva para z entre menos 0.42 y 0. Esa sería esta curva que está acá. Ahora, como la curva es totalmente simétrica, ¿qué va a ocurrir? Miren que aquí yo no tengo valores de z negativos y esta tabla no va a tener valores de z negativos. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, muy sencilla. Porque la probabilidad de obtener o el área bajo la curva entre menos 0.42 y 0 es la misma área bajo la curva entre 0 y 0.42, porque la curva es totalmente simétrica. Por lo tanto, esta área en verde que está aquí es la misma área en verde que está acá. Por lo tanto, yo no necesito valores o una tabla para valores de z negativo. Solamente con conocer una mitad de la curva puedo conocer la otra mitad de la curva. Y ya. Entonces vamos al tercer punto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener valores o el área bajo la curva, mejor dicho, para valores de z mayores a 0.56? Entonces, la curva va a ser esta que está acá, que me dice que z va desde 0.56 en adelante. Por eso está la curva en verde. Ahora, esta área que aparece aquí, yo no la puedo calcular directamente con la tabla, porque la tabla me dice cuál es el área bajo la curva entre 0 y un valor de z, como está acá. Pero aquí yo tengo es desde z hasta adelante. Pero calcular esta área no es para nada tampoco complicado, teniendo en cuenta lo siguiente. Miren que esta área verde que está aquí es igual a las siguientes dos áreas que están acá, restándolas. Eso sería igual a todo el área que está acá, que equivale al 50% o al 0.5, como he mencionado, y le voy a quitar esta pequeña área que está aquí. Miren que si a toda esta área en verde yo le quito esta área que tengo aquí en azul, pues me va a dar como resultado esta área que está acá. Entonces, ¿cuál sería el área bajo esta curva verde? Pues sería 0.5 menos el área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 0.56. Entonces, miren que con esta curva que está acá, yo sí puedo calcular el área bajo esa curva, pero entre z igual a 0 y 0.56. Es decir, puedo utilizar la tabla. Bien, entonces, de esa manera, pues yo ya calcularía esta área bajo la curva que está aquí arriba. Por lo tanto, esa probabilidad sería, o el área bajo la curva sería
0.5, que es esta curva que está acá, el área bajo la curva que está acá, restándole el área bajo la curva que está acá. Pero el área bajo la curva que está acá sería entre 0 y 0.56. Entonces busco el 0.56, aquí ya lo tengo marcado, 0.5 y segundo decimal 6, 0.56. Es decir, 0.5 menos 0.2123. Eso me da como resultado 0.2877. Listo. Y ahora vamos a calcular el último punto, el punto D. Para el punto D tengamos en cuenta que la curva o el área bajo la curva sería esta lámina que he puesto aquí en verde, porque va desde 0.23 hasta 0.49. Bien, voy a calcular el área para zetas entre 0.23 y 0.49. Y de nuevo, como en el ejercicio anterior, mi tabla de áreas bajo la curva va entre z igual a 0 hasta z igual a un número. Y aquí no tengo desde z igual a 0 y desde z igual a 0 hasta un número. Tengo dos números de z. ¿Listo? 0.23 y 0.49. ¿Cómo hago para calcular esa área? Bueno, pues aquí no hay que asustarse. Aquí simplemente es hacer alguito de geometría como en el ejercicio anterior. Esta línea o esta área en verde que aparece aquí es igual a la siguiente operación de dos áreas que voy a poner acá. Miren que eso sería el área entre 0 y 0.49, ¿listo? Que es toda esta parte verde, restándole el área entre 0 y 0.23. Miren que si a esta área en verde yo le quito esta área en azul, esta lámina en azul que aparece acá, pues me da como resultado esta lámina verde un poco más delgada. Claro, porque a esta le estoy quitando esta de aquí. Ah, muy bien. O sea que si yo calculo las áreas entre 0 y 0.49 y 0, 0.23 y las resto, me da como resultado el área que me están pidiendo acá. Ahora, ¿cuáles son estas áreas que aparecen acá? Pues la primera, 0.49 sería 0.4, segundo decimal 9, 0.49, 0.1879. Esa sería esta primera área. ¿Cuál es la segunda área? 0.23, 0.2 y me voy al segundo decimal 3, 0.23. La segunda área sería 0.0910. Por lo tanto, la probabilidad o el área bajo la curva para z entre 0.23 y 0.49 sería restar estos dos valores que aparecen acá. 0.1879 menos 0.0910 y eso me da como resultado 0.0969. Y bien, para no hacer este video más extenso, en un siguiente video vamos a resolver algunos ejemplos ya con datos recolectados en una serie de experimentos y vamos a ver cómo se calculan las probabilidades de acuerdo a la distribución normal o gaussiana. Así que no siendo más por el día de hoy, como siempre suscríbanse, compartan, nos vemos en el próximo video del curso. Saludos.